Amadas hermanos, amados hermanos, Dios le bendiga. Que la paz del Señor esté siempre en su vida, en su casa, en su familia. Que todo lo que usted haga en el Señor sea próspera su vida, su casa, su familia, su entorno. Que cada pisada que usted dé sea pisada de prosperidad. Que el Señor le colme de muchísimas bendiciones. Le doy desde acá, de Esmeraldas, Ecuador, un abrazo fraterno, un abrazo de hermano en la fe. Estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos muy acelerados, momento en el que ya el amor de las personas, de los humanos, se está perdiendo. Estamos viviendo momentos en que nos importa más las cosas que no son de Dios que las cosas de Dios. Para nosotros no es, y le hablo a las personas que conocen de Dios, para nosotros no es más fácil pecar, vivir en el pecado, que vivir una vida en santidad apartada de Dios. ¿Por qué está pasando esto con nosotros los cristianos? ¿Cuál es el punto que hemos llegado nosotros a un estado en el cual amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios? Amamos más hacer el mal, amamos más pecar que alabar a Dios, que glorificar a Dios, que caminar en santidad, que vivir conforme a lo que Dios quiere, que andar en el Espíritu. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cuál es esa pieza que nos falta para vivir nosotros conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿Qué es lo que hace falta? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué no podemos llevar los principios de la palabra, los principios bíblicos, y hacerlos vidas en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Que aún que conocemos la palabra, aún conocemos de Dios, aún leemos y sabemos las cosas malas y las cosas buenas que Dios tiene para nuestras vidas, y nos seguimos inclinando a las cosas malas. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué de la noche en la mañana yo me he enfriado como cristiano? ¿Cuáles son las cosas que me hacen falta para andar caminando conforme al propósito de Dios? ¿Por qué no hay un empoderamiento en la palabra? ¿Por qué no hay un empoderamiento en los principios que Dios quiere para que yo camine dentro de sus propósitos? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué el mundo está tan violento? ¿Por qué ahora tantas maldades? No que digo de antes, pero nosotros ahora se está viendo más cosas malas. Padres matan a sus hijos, hijos a sus padres, padres violan a sus hijas, así regresivamente, así tantas cosas, hombre con hombre, mujer con mujer, tantas cosas totalmente desenfrenadas. Estamos viviendo un mundo totalmente acelerado, un mundo donde más me importan las redes sociales que Dios, que intimidad con Dios. Por eso que no hay cristiano, por eso que como cristiano, ¿por qué hay muchos cristianos que nos preguntamos, wow, ¿por qué Dios usa a ese hombre así con tanto poder o con tanta gloria? ¿Será que Dios le dio algo especial a él? No, Dios no le dio algo especial a él, Dios le dio a todos, sino que ese hombre vive una vida intachable con Dios, vive una vida en comunión con Dios, cosa que también tenemos que hacer nosotros para ser levantados con poder y con gloria, para que Dios haga su propósito en tu vida y en mi vida. No se trata de Dios, se trata de ti, se trata de mí. Aquel hombre que Dios está usando, no es porque Dios lo está usando porque lo quiere usar nada más, sino que porque ese hombre se levantó creyéndole a Dios, creyendo en las promesas, y ahora ese hombre es usado, que solo con hablar todos los enfermos son sanos. Pero esa unción, ese poder, esa gloria que anda con él, eso Dios no se lo dio a él así nomás, él provocó eso en Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos conformando con ver los videos en YouTube, cómo Dios usa a esos hombres? ¿Nos estamos conformando solo con ir a una iglesia, sentarnos y allí acabó todo? ¿Qué estamos haciendo para desatar una unción sobrenatural? ¿Qué estamos haciendo para provocar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas y ser impartido a los demás como conocedores de la palabra?
En tu crisis, en tu dificultad, ¿qué estás haciendo? Nos inclinamos más al mal, nos inclinamos más tiempo en las telenovelas, en las series, partidos de fútbol, videos en YouTube, en Facebook, memes, todas esas cosas que hay allí, TikTok. Y no que el problema está en las redes sociales, el problema está en nosotros, en qué invertimos el tiempo y cuál es el tiempo que sacamos a Dios. Estamos siendo egoístas con Dios, con el tiempo. Estamos invirtiendo el tiempo en cosas que no nos edifican a nuestras vidas, que dañan a nuestras vidas, pero nos hemos metido en un estado en el cual nos sentimos cómodos. Yo voy el domingo a la iglesia y ya. No, hermano, Dios no quiere que tú solo vayas el domingo a la iglesia y escuches y salgas de allí y sigas igual. Dios quiere un avivamiento para tu vida. Dios quiere empoderarte de muchas cosas, pero no son cosas que dependen de Dios, son cosas que dependen de ti. Y entonces, en medio de tus problemas, en medio de tu dificultad, en medio de tu crisis, ¿a quién tú buscas? ¿Dónde tú te escondes? ¿Dónde tú te buscas refugio? En medio de tu crisis, en medio de tus problemas. Y cuando te hablo de crisis, hablo de todo. No me refiero a lo económico, sino generalizo todo para no nombrar todas las cosas. Entonces, en medio de tu crisis, ¿qué es lo que tú haces? Tenemos un manual de vida donde están todas las herramientas, cómo salir de todos los estados, pero nosotros somos capaces de leer, de escudriñar las escrituras. En medio de tu crisis, en medio de nuestros problemas, Dios nos manda a que alabemos. Pero hacemos lo contrario. ¿Sabes por qué estamos viviendo así? Pues ¿sabes por qué vemos tantos cristianos que nuestra fe es baja? Porque no tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Porque no somos llenos del Espíritu Santo. Porque no somos llenos del Espíritu Santo. Porque no tenemos tiempo en oración. Jesús, siendo 100% Dios, su vida de Él se reflejaba en la oración. Una persona que no ora, un cristiano que no ora, va a ser presa fácil del diablo. Porque el diablo sabe quién eres tú. El diablo sabe quién eres tú. Tenemos que nosotros ya empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios. Dios quiere que tú camines en lo sobrenatural. Dios no te envió a ti aquí en la tierra para que solo vayas los domingos, recibas la palabra, te vayas a tu casa y sigas igual. No. No, hermano. La fe entra por el oír, correcto, pero no debe quedar allí. Debe ser manifestada. Tú eres un propósito de Dios. Tú no eres una casualidad de Dios. Entonces, en momento de crisis, en momento de dificultades, en momento en el cual yo me encuentro desesperado, angustiado, me encuentro prisionero, ¿cuáles son las palabras que salen de mi boca? ¿Será que nosotros nos dejamos llevar por la angustia, por la desesperación, por las crisis que estamos pasando y hacemos un lado a Dios o nos aferramos más a Dios? Es que las crisis no son para una desconexión de tú y Dios, sino es para una conexión más profunda de tú y Dios. Miguel, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que entre más el diablo te golpee, porque el que manda la crisis es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entre más te golpee el diablo, más oración, más conexión con Dios, más ayuno, más vigilia, más humillación a Dios. Entre más represión del diablo, más humillación ante Dios para que Dios te salte. Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando llega la angustia a nuestras vidas, cuando llega la crisis a nuestras vidas, nosotros nos olvidamos de Dios y por eso es que siempre vivimos en derrota. ¿Cómo Dios puede darte la victoria si en el momento que entraste en un shock, en crisis, Dios no existe, Dios no es real? ¿Por qué me pasa esto? Yo alabo a Dios, yo le sirvo a Dios y en el momento de ¿por qué me está pasando esta crisis? ¿Dónde está Dios? No, hermano, Dios te está diciendo que en medio de tus problemas, en medio de tu crisis, Él va a glorificarse, pero está esperando que tu boca cante alabanzas a Dios. Alaba a Dios en medio de tu crisis, en medio de tu situación. Alaba y glorifica a Dios para que Dios se glorifique en tu vida. Es que sin crisis jamás tú puedes ver la gloria de Dios. Vemos en la palabra que muchos hombres de Dios fueron
llevado de nivel a nivel. Jesucristo mismo estuvo angustiado, estuvo desesperado, pero era un hombre que siempre estaba conectado con Dios. Siendo Dios mismo, el diablo se le presentó a él, no como Dios, se le presentó como Jesús hombre, y le dijo que atentarlo, pero era un hombre que estaba conectado con la oración. Era un hombre que había ayunado en ese instante 40 días y 40 noches, pero el diablo aún así lo estaba persiguiendo a Jesús. ¿Quién eres tú para el diablo no hacerlo? Entonces, en momento de angustia, en momento de desespero, en momento de crisis, ve a Dios. No busque al vecino, ve a Dios y canta alabanza a Dios. Pablo y Silas, estos hombres estaban pasando por una situación muy similar. Pero esta situación que Pablo y Silas estaban pasando era algo tan duro, que nosotros ahora no seríamos capaces de glorificar a Dios, porque ¿cómo es posible que si yo estoy alabando a Dios, que si yo estoy glorificando a Dios, estoy predicando su palabra, me cojan unos bandidos, me den una golpiza, me apuñalen y me hagan tantas cosas y yo siga alabando a Dios? Wow. Si tú lo haces, eso es maravilloso. Aquel joven, aquel Pablo, aquel Silas, estos hombres no vieron el dolor. Estos hombres, para ellos no había dolor, sino que había un gozo. A pesar de que fueron latigados, a pesar de que fueron encadenados, pero esos hombres tenían gozo. Y algo muy maravilloso que dice aquí la palabra, ya muy lo voy a leer, que ellos cantaban himnos a la medianoche, cantaron himnos a Dios. La oración en la madrugada tiene poder. La oración en la madrugada desata algo sobrenatural. No quiero decir que Dios no se ha manifestado en las horas de la tarde. No, Dios es Dios y está presente en todo. Pero la oración en la madrugada tiene un toque maravilloso, tiene un toque especial. Por eso dice la palabra que Jesús iba de madrugada, antes que salga el sol, al monte de los olivos a orar. Porque la oración en la mañana es un encuentro sobrenatural de tú y Dios, porque es una separación de todo el mundo. Tú te vas a conectar directamente con Dios cuando no haya sol, cuando no haya ruido, cuando no haya bulla. 3 de la madrugada, 1 de la mañana, 4 de la mañana, es una hora muy especial para orar a Dios. Dice que ese hombre, a partir de la medianoche, empezaron a cantar himno a Dios. Imagínate, con la situación que ellos estaban, en vez de estar llorando del dolor, ellos estaban gozándose en el Señor. Escuchen, aconteció que mientras íbamos a la oración, mira qué maravilloso, iban a la oración, nos salió en el encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y representándolos a los magistrados, le dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñando costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, escúcheme bien, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. En el calabozo de más adentro iba a haber
un propósito, porque todo en Dios tiene un propósito. Las cosas de Dios no se dan por casualidad, las cosas de Dios se dan por propósito, y tú tienes que entender que en medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, hay un propósito. En medio de tu enfermedad hay un propósito. En medio de tu escasez hay un propósito. En medio de tu dolor hay un propósito de Dios. Tú eres un propósito. Y todo lo que camina a tu alrededor se manifiesta en propósito. Tenemos que aprender a decodificar y a entender qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere mostrarme a través de la situación la cual yo estoy pasando. Cuando entendamos eso, vamos a vivir un evangelio sobrenatural, que es lo que Dios quiere con tu vida. Dice, el cual recibió ese mandato ya, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios, y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Me imagino bajando un ángel de los cielos y pisando la tierra. Aleluya. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos les dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Allí estaba un propósito. Allí estaba un propósito. Pablo y Silas son encarcelados. Aparte de que lo meten a la cárcel, le pegan una golpiza, lo encadenan, le ponen unos cebos en sus pies. Eso es una cosa de madera que hacían, donde lo ponían a los presos para tener una mejor seguridad. Entonces ellos estaban presos, golpeados, con dolores, lo meten preso. De madrugada cantan himnos a Dios, alaban a Dios. Ellos nunca se quejaron, nunca estaban con dolor. Eso la palabra no me lo dice. No se quejaron, no estaban diciendo, ay Dios, ¿por qué me pasó esto? No, ellos lo que hicieron fue alabar a Dios, glorificar el nombre de Dios, porque Dios quería que pasara eso, porque ahí había un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios allí con lo que Pablo y Silas estaban haciendo? La vida, el alma, ese espíritu de aquel carcelero que estaba allí. Escúcheme muy bien, y no solo de él y de su familia. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En esa misma noche pasó todo eso. Él entregó su vida a Dios. Y no solo él entregó su vida a Dios, sino toda su casa. Y fueron bautizados enseguida. Dios es un Dios de propósito. Dios quiere hacer algo con tu vida para impactar a otro, porque es así la manera de llegar a muchos. Tú eres un instrumento de Dios. Dios no quiere que tú vayas a una iglesia a sentarte, a alimentarte y que quede todo en ti y no impartir. Dios te mandó a ti para predicar. Dios te mandó a ti a orar por los enfermos. Dios te mandó a ti a glorificar su nombre. Dios te llamó a ti para ensanchar tu reino, te envió. Entonces ya sale del confort y ve a buscar las almas que Dios te envió a ti para que tú seas ese canal para muchas almas vengan a Cristo, porque ya Jesús te dio a ti esa autoridad. Pero carecemos de la presencia del Espíritu Santo. Por eso no tenemos poder. Un cristiano
que no tiene poder, no tiene el Espíritu Santo en su vida. Y un cristiano que tiene poder, tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús dijo, no lo dejaré solo, os rogaré al Padre para que envíe el Espíritu que esté con vosotros. Entonces quiero decir que el Espíritu Santo representa a Dios en nuestras vidas. Eso quiere decir que ya es Dios en nosotros. O sea que Cristo significaba Emmanuel con nosotros. Era Jesús cuando vino, pero dijo Jesús, no, voy a hacer algo más especial. Ahora voy a enviar el Espíritu, voy a hablar con el Padre para que le envíe el Espíritu y esté en ustedes, para que ya sean Dios en ustedes. Aleluya, aplauda a Dios por tan bello gesto. Su Espíritu está en nosotros y ese Espíritu es el que nos da el poder. Alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede orar por un enfermo y sanarlo porque no tiene el poder de Dios. Alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede orar por un enfermo porque no va a ser sano. El Espíritu Santo es tu amigo, es el que te guía, es el que te da los mensajes, es el que te instruye. Nosotros tenemos que entender y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo no mora en nuestros corazones, porque aún tenemos nosotros cosas que sacar. Porque si no tenemos un corazón puro, no tenemos un corazón limpio, el Espíritu Santo no va a ser morada en tu vida. Porque para que el Espíritu Santo haga morar en tu vida, tienes que tener un corazón grato, un corazón de alabanza, un corazón de amor, un corazón frágil. Entonces tú no tienes poder porque no tienes al Espíritu Santo contigo. Anota eso. No tienes poder porque no tienes el Espíritu Santo. Y llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguacil a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, le rogaron, y sacándolos, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces vemos que en medio de una situación extremadamente dolorosa, en medio de una situación extremadamente mala que ellos estaban pasando en ese momento, en una situación que uno como cristiano, como hombre de fe, wow, ¿cómo es posible que yo estoy predicando la palabra? ¿Cómo es posible que yo ande con Dios y venga y me estén pasando esto y yo en vez de rechazar a Dios, en vez de estar con dolor, en vez de preguntar, quiero un médico, por favor, que sane mis heridas, entro a una habitación, a una cárcel especial, en una cárcel más duro, encadenado de pies a mano, y mi primera palabra que salen es alabanza a Dios, no dolor. Eso es tremendo. Cuando entendamos eso, vamos a saber lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué esos hombres hicieron tal cosa? Porque ellos andaban con el Espíritu Santo. Sí, porque ellos andaban con el Espíritu Santo. Cuando Pedro, no tenía el Espíritu Santo aún con él, lo negó a Jesucristo. ¿O usted no recuerda? Él aún no tenía el Espíritu Santo. Por eso negó a Jesucristo.
Cuando Pablo no tenía el Espíritu Santo, era un perseguidor de las iglesias, mataba a los cristianos, los metía preso, pasó con Esteban, cuando no tenía el Espíritu Santo. Pero cuando fue Ananías, puso su mano, oró por Pablo, dice que en ese instante sus ojos fueron abiertos cuando él quedó ciego y recibió automáticamente el Espíritu Santo y fue bautizado. Que la circunstancia, que el medio, la crisis, la dificultad que estás atravesando no te desconecten de Dios, que sea un paso para fortalecer más tu fe en Dios y tener una conectividad con lo sobrenatural, porque en medio de tu crisis, en medio de tu problema, de tu dificultad, Dios se va a glorificar siempre y cuando tú dejes que Dios se glorifique. Jamás en la vida no te dejes guiar nunca por las circunstancias. Anota esto. No te dejes guiar nunca por las circunstancias. Déjate guiar por Dios. Y esas circunstancias se convierten en victoria. Déjate guiar por Dios. Y la crisis que está pasando se va a convertir en victoria. Pero necesitamos nosotros tener un tiempo con el Espíritu Santo. Necesitamos encontrar al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que tiene el poder para que tú hagas el propósito de Dios. Un cristiano sin el Espíritu Santo carece de poder. No tiene poder. No tiene poder. Solo el Espíritu Santo nos da la facultad para obtener el poder de Dios, para impartir su palabra y que muchos sean transformados. Dios habla hoy a tu fe. Dios habla hoy a tu corazón. Dios quiere un encuentro contigo. Oremos más, busquemos más a Dios en nuestra intimidad. Busquémoslo más a Dios en la madrugada y oh Espíritu Santo, estoy predispuesto a hacer tu voluntad. Quiero ser bautizado con el fuego de tu Espíritu, Dios. Pídele a Dios. Dice la palabra en Santiago 1 que Dios da sabiduría al que le pide. Él tiene para nosotros. El Espíritu Santo tiene sus dones maravillosos. Pídele fe. Pídele don de lengua, don de ciencia, pídele el don de sanidad, el don de milagro. Él quiere impartir muchas cosas para nuestras vidas, pero depende de nosotros, de cómo estemos viviendo, de cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra conectividad con Dios. Yo desafío tu fe. Es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar. Va a venir un derramamiento sobrenatural del Espíritu de Dios en muchos, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para ser llenos de esa presencia. Que Dios te bendiga grandemente, que su paz sea contigo. No olvides, en medio de tu dolor, en medio de tu crisis, en medio de tu situación, no importa sea la más mala, alaba a Dios. No hay mayor herramienta. No hay mayor herramienta que glorificar a Dios en medio de las crisis, de la dificultad. Dios te dará la victoria. Jesús dice que su sudor caían como gotas de sangre. Estaba angustiado, pero él llegó a un encuentro con Dios y dijo: Padre, que no sea mi voluntad, más bien la tuya. Jesús quiso renunciar. Él ya sabía lo que iba a pasar, ya tenía dolor. Él decía: yo ya no quiero esto. Me imagino llorando, orándole a Dios. Pero Padre, ¿quién soy yo para oponerme a lo que tú me has enviado?
Para nosotros es fácil no hacer la voluntad de Dios. Me voy nomás, voy para el mundo. Dios me está llamando y sigo para el mundo, disfrutando, gozando, bailando. Después vuelvo a Dios, estoy con Dios, después lo dejo, otra vez me voy para el mundo. Y sigo con esa vida así cotidiana. ¿Cómo podemos hacer el propósito de Dios con una vida así? ¿Cómo podemos? Tenemos que ya entregar nuestra vida a Dios por completo, servirle por completo y hacer realmente su voluntad. Nunca es fácil. No todo es color de rosa. No porque eres cristiano se acabaron tus problemas. No. Tenemos que leer la Biblia. Pablo, después de ser perseguidor, fue perseguido. Pedro, todos los hombres de Dios. Esteban fue muerto a piedra por calumnia, un hombre íntegro ante Dios, con una unción tremenda que se estaba levantando. Levantaron una calumnia y lo mataron a un inocente. Jesús, que es el primer ejemplo en la cruz en el madero, cuando fue colgado, cuando lo mataron. Entonces, ¿quién eres tú para no tener problema? ¿Quién eres tú para no tener crisis? ¿Quién eres tú para no tener dificultad? ¿Quién eres? Vamos a tener problemas. Vamos a llegar a un momento que vamos a dejarlo todo. Vamos a llegar a un momento que vamos a decir, Señor, ¿dónde estás? Jesús sintió ese momento en la cruz del Calvario. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Vamos a llegar a ese momento. Pero no tenemos que renunciar. Tenemos que recordar que nosotros no fuimos hechos por sangre terrenal. No fuimos hechos por papá y mamá. No. Fueron un instrumento que Dios usó para enviarte a la tierra con un propósito, con un llamado poderoso en él para transformar, para rescatar a muchas almas que aún están perdidas. Tú no eres un de repente, tú no eres una casualidad o tú no eres una planificación de papi y mami. Tú eres un propósito de Dios, porque antes que se formase el mundo, Dios ya había pensado en ti, ya tenía un plan para ti, tenía un propósito para ti, y eso depende de ti activar ese propósito que Dios tiene en tu vida. Dios te bendiga, que su paz sea contigo. Un abrazo grande. No te olvides suscribirte en nuestro canal en YouTube, Poder en Oración TV. Poder en Oración TV en YouTube. Gracias a Dios estamos avanzando. Tenemos ya 4.559 seguidores. Estamos creciendo. Yo te bendigo grandemente y te desafío a crecer, a más intimidad con Dios, más intimidad con el Espíritu Santo, para obtener esas promesas de Dios y que sean activadas e impartidas para transformar muchas vidas y ensanchar el reino de los cielos, que es lo que Dios quiere con nuestras vidas.